al doctor don Sisto García Miñaur, que se encuentra en La Paz. Él es especialista en pediatría en genética clínica del Instituto de Genética Médica y Molecular, lo que se conoce como el INGEM, del Hospital Universitario La Paz. Doctor García Miñaur, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por subirse al barco de las enfermedades raras por segunda vez. Y con usted vamos a hablar, y voy a hacerle ya una pregunta muy clara y muy directa. ¿Estamos hablando de macrocefalia malformación capilar o también tengo entendido que se le denomina megalencefalia malformación capilar? Bueno, es lo mismo, básicamente, ¿eh? Entonces, en general, ahora el nombre que se utiliza es el de macrocefalia malformación capilar. Entonces, es un trastorno de un exceso de crecimiento que además no es proporcionado, sino que afecta a partes del cuerpo, entre ellas el cerebro, que crece de una forma un poco más desorganizada también, y luego se asocia a anomalías de los vasos sanguíneos, de vasos pequeños, que dan manchas generalmente en la línea media. Por eso es lo de la malformación capilar, que hay gente que a lo mejor entiende la capilar por algo relacionado con el pelo, y no es de los vasos capilares, que son vasos pequeños. Entonces dan unas manchas en la línea media, entre las cejas, en la punta de la nariz, a veces en el filtro, que es el pliegue este que tenemos entre la nariz y el labio superior, un poco como el bigotito de Charlotte, y eso es lo que de alguna forma permite un poco identificar y hacer el diagnóstico clínico. Doctor García Miñaur, este es un síndrome, es un trastorno genético poco frecuente. ¿De qué prevalencia estamos hablando? No se sabe realmente, o sea, porque en la hoja de información mencionan que tiene la asociación, mencionan que hay como unos 150 casos descritos en todo el mundo. Probablemente habrá más. El problema es que muchas veces es difícil establecer el diagnóstico clínico con seguridad, y además ahora lo que estamos viendo es que la situación es un poco más compleja, pero bueno, eso comentamos más adelante. Realmente no se sabe, es muy poco frecuente. Como el diagnóstico de este es descriptivo y se basa en los hallazgos de la exploración clínica, doctor, a esta entidad se le llama o se le designa como síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome, en principio, es una palabra que viene del griego, que quiere decir cosas que van juntas, y se refiere a un patrón de anomalías que tienen una causa común. Las personas con este síndrome presentan una serie de manifestaciones clínicas con una frecuencia y un grado de severidad, según parece, bastante variable. Es decir, que no siempre se presentan todas ellas. Si le parece, vamos a ir hablando de algunas. Con respecto a los rasgos faciales, con frecuencia se presenta la macrocefalia. ¿Qué es la macrocefalia? Lo que hemos comentado es un tamaño aumentado de la cabeza. O sea, la cabeza realmente, la cabeza crece porque el cerebro crece y empuja. Entonces, cuando medimos el perímetro cefálico, el perímetro de la cabeza, es una forma de valorar un poco el ritmo de crecimiento del cerebro. Entonces, si crece poco hay una cabeza pequeña, si crece en exceso hay un perímetro craneal aumentado, una cabeza grande. El problema es que ese cerebro no crece bien, y además crece, y entonces eso es lo que va a determinar generalmente problemas en el desarrollo psicomotor, que es muy habitual en estos niños. También hay veces que en algunos niños se puede encontrar dolicocefalia. ¿Qué es? Bueno, dolicocefalia es una forma un poco alargada del cráneo. Es lo que suele, a veces lo que puede haber, que a lo mejor no sé si a lo mejor está pensando en eso, a veces una de las complicaciones que se puede producir por este crecimiento excesivo es que hay hidrocefalia, que quiere decir dificultades a la circulación del líquido que de alguna forma protege el cerebro, y entonces aumenta un poco, también contribuye al aumento del tamaño de la cabeza. Porque también con respecto a los ojos nos encontramos con hipertelorismo o fisuras palpebrales pequeñas, ¿no? Pero eso yo creo que son cosas menores, o sea, son niños, depende, es que depende, generalmente, bueno, lo que llama la atención es el tamaño de la cabeza, o sea, lo que son los rasgos faciales no son particularmente distintivos, o sea que eso yo creo que no es
eso no va muy lejos, vaya. Bueno, de todas maneras son términos que estamos introduciendo en el programa y creo que también son interesantes el saberlo, ¿no? Sí parece que tienen algunos lengua grande, ¿no? Depende, no sé, es que depende. Depende, o sea que es muy variable. Sí, pero eso efectivamente, o sea, físicamente, o sea, todo es secundario al tamaño de la cabeza, generalmente. En la cara realmente no hay unos rasgos así distintivos o que los haga particulares. Lo que llama la atención es que es un crío que tiene una cabeza grande y muchas veces pues tienen a lo mejor alguna parte del cuerpo un poco mayor que otra, y desnudos pues se ve que generalmente tienen una distribución de la grasa un poco particular. Hay zonas donde parece que hay como menos grasa y luego hay zonas pues que a lo mejor pues son más abultadas. O sea que lo que llama la atención de estos críos es que claramente son diferentes, que esta también es otra cosa que hay que tener en cuenta y en la que hay que trabajar. Usted ha comentado antes que las malformaciones capilares son una de las principales características de este síndrome. ¿Dónde se suelen encontrar? Pues generalmente en la cara, las que he mencionado, y a veces lo que se ve sobre todo cuando son pequeñitos es que tienen los vasos de alguna forma de debajo de la piel se notan un poco más y eso les da como una especie de patrón como reticulado, como si fuese, que recuerda un poco al mármol. Se nota más cuando a lo mejor hay calor o hace un esfuerzo, pero eso generalmente no suele dar mayores problemas. Los problemas que tienen estos críos son fundamentalmente los relacionados con el trastorno del crecimiento del cerebro, las anomalías cerebrales, y luego los problemas generalmente ortopédicos que están relacionados con que a lo mejor hay un sobrecrecimiento de una extremidad. Suelen estar afectadas más habitualmente las inferiores que las superiores, y entonces eso a lo mejor puede producir problemas secundarios en la columna, o sea, problemas más estáticos, y eso un poco hay que tratar. A veces el sobrecrecimiento puede comprimir alguna estructura o crecer excesivamente y dar problemas mecánicos. Entonces, de alguna forma, pues lo que hay que hacer es intentar aliviar eso. Al hablar de sobrecrecimiento, parece ser que también es fácil encontrar macrosomía, ¿no? Que tiene un peso y una talla distinta para su edad, ¿o...? Sí, lo que pasa es que macrosomía en general es un término que quiere decir un niño grande. Y entonces ahí el sobrecrecimiento, o sea, es más o menos generalizado, proporcionado. Estos críos tienen sobrecrecimiento, pero se dice o asimétrico o segmentario, o sea que afecta a unas partes más que a otras. Hay críos que a lo mejor, pues pueden tener a lo mejor una mano mayor que la otra. En fin, o sea que el sobrecrecimiento afecta a determinadas partes del organismo y es muy variable. Con respecto a la capacidad cognitiva, ¿estos niños tienen algún tipo de déficit? Habitualmente suelen tener algún tipo de retraso en el desarrollo psicomotor, que también es variable. Antes ha comentado que podían padecer de hidrocefalia y también hipotonía, ¿no? Bueno, pero eso lo único que quiere decir es que hay un tono bajo, pero se puede explicar por el retraso del desarrollo psicomotor. O sea, es un término un poco inespecífico. Con respecto a las extremidades, ¿qué ocurre con el tema de los dedos, la sindactilia? Bueno, como parte es que en el crecimiento, de alguna forma, todo está sometido a una serie de factores que estimulan y frenan el crecimiento. Entonces, si hay algún tipo de alteración, como suele ocurrir en estos casos, además de sobrecrecimiento, a veces también hay otros procesos del desarrollo de las extremidades que se alteran, y uno de ellos es lo que es la separación de los dedos, y suele ser frecuente que suelen tener generalmente alguna fusión entre algunos dedos del pie, que eso también ayuda al diagnóstico. Menos frecuentemente en la mano, pero a veces puede tener en el pie. Eso tampoco suele dar mayores problemas habitualmente, o sea que fundamentalmente el tipo de problemas que tienen estos críos son otros los que he mencionado antes. Con respecto al tejido conectivo, que también ha hecho una especie de comentario antes, ¿qué podría decirnos con esta enfermedad?
No, yo me refería más al fibroadiposo, de la grasa, la distribución de la grasa. Sí tienen algo también de tejido conectivo, en el sentido que las articulaciones son un poco más laxas y tienen una consistencia de la piel un poquitín más gomosa, pero bueno, esto tampoco es una cosa que cause mayores problemas. Hay una parte muy pequeñita, ¿no? De un tanto por ciento muy pequeñito de estos niños que pueden tener algún tipo de tumor maligno. Como todos los trastornos genéticos que se asocian con sobrecrecimiento, realmente pues puede haber alguna relación con los tumores, que realmente son un grupo de células que se escapan a los controles a la regulación de crecimiento normal del organismo. Inicialmente se describieron algunos casos de tumor renal de Wilms. En estos críos, según se ha ido conociendo más, pues no está tan claro, pero por una cuestión un poco de cautela se suele recomendar hacer un seguimiento como si hubiese un riesgo realmente aumentado. Doctor, yo las enfermedades raras las catalogo generalmente como muy puñeteras y puñeteritas. ¿Esta enfermedad, este síndrome, cómo lo catalogaría usted? Es una enfermedad que tiene consecuencias importantes, por lo que hemos dicho. O sea, por los problemas del retraso psicomotor que tienen estos críos, o sea, discapacidad intelectual cuando son un poquito más mayores, por los problemas ortopédicos y las necesidades que pueden tener, y luego también porque son críos diferentes, o sea que eso también les va a dificultar un poco la integración social, vaya. O sea que evidentemente es un trastorno genético que tiene consecuencias importantes, dependiendo también de la gravedad. Claro, la pregunta se la hacía porque al principio hemos dicho que era una enfermedad con síntomas variables, ¿no? Y lo hemos estado también diciendo durante la entrevista. ¿Es una enfermedad sexista? ¿En qué sentido? ¿Afecta más a hombres? ¿Afecta más a mujeres? No hay ninguna diferencia entre los diferentes sexos. Lo que quiero decir es que generalmente lo que explica este sobrecrecimiento, de alguna forma que afecta a diferentes segmentos, es que la alteración que tienen estos pacientes, que esto ha sido reciente, se escribió en el 2012, es que hay unas mutaciones, o alteraciones en un gen que regula el crecimiento que está como sobreactivado. Entonces produce un aumento de crecimiento. Lo que ocurre es que estas mutaciones se producen en grupos de células determinadas, que es lo que explica que esas células que forman un tejido determinado son las que crecen en exceso y en cambio otras no. Entonces por eso la afectación, por decirlo de alguna forma, es un poco parcheada. O sea que lo interesante es que en el 2012 ha habido un avance del conocimiento de esta enfermedad a nivel genético, ¿no? Sí, absoluto. Y ahora de alguna forma se puede confirmar el diagnóstico. Y de hecho, estos trastornos que antes se llamaban macrocefalia, malformación capilar, Klippel-Trenaunay, Cloves, diferentes nombres, pues se ven que están todas relacionadas con alteraciones en un gen concreto, que es el PIK3K, que regula el crecimiento de las células. ¿Qué necesidad médica tienen estos niños? ¿Tienen una necesidad multidisciplinar? Sí, lo que hemos mencionado antes. Es decir, aparte del seguimiento pediátrico habitual, un seguimiento del especialista correspondiente. Efectivamente, en principio neurológicos, a veces pueden necesitar también una supervisión en endocrinología, en principio ortopedia y un cirujano vascular. Entonces ya aprovecho para decirle que ya sabe que se está hablando mucho de la medicina translacional, intentando trasladar los conocimientos de la investigación a la práctica asistencial. Se está hablando mucho de enfermedades raras, de centros de enfermedades raras. Entonces, la gente yo creo que está hablando sin saber, o sea, porque ya existe un sistema, el sistema nuestro de salud público tiene centros terciarios, como puede ser, por ejemplo, este de La Paz, en el cual se trabaja de forma multidisciplinar. Hay diferentes especialistas. En el caso de La Paz tenemos al doctor López Gutiérrez, que es una eminencia nacional
en cirugía infantil de sobrecrecimiento, anomalías vasculares y linfáticas. Tenemos otro compañero excepcional aquí en La Paz, el doctor Martínez González, que ha creado un grupo de cáncer, de trastornos genéticos con predisposición a cáncer relacionados con sobrecrecimiento, y de alguna forma colaboramos todos en conjunto. Tenemos unos ortopedas estupendos y estos son los centros realmente de enfermedades raras. Lo que sucede es que la fortaleza que teníamos nosotros de esa medicina translacional, de poder hablar entre investigación con la asistencia, esto se va a acabar. Esta fortaleza se ha convertido en una debilidad, y se ha convertido en una debilidad porque están sistemáticamente se está desmontando el sistema, o sea, no se están renovando contratos y esa fortaleza que teníamos pues va a desaparecer. Y sí me gustaría que la gente fuese consciente de lo que está pasando. ¿Existe alguna diferencia con respecto a las alteraciones de las que estamos hablando entre la edad adulta y la edad adolescente o infantil? ¿Va variando según uno se va volviendo más mayor? La verdad es que no tenemos mucha información. En principio lo que sabemos es que esto está ya desde el nacimiento, o sea, es congénito. A veces se puede diagnosticar incluso prenatalmente. La evolución, que es un poco probablemente lo que me quiere decir usted, es que el exceso ese de crecimiento tiende a ser progresivo. Habitualmente leve, pero hay críos que no, hay críos que de alguna forma evolucionan de una forma. Doctor, pues parece que nos hemos quedado sin comunicación.